Bienvenidos, este es un video más de Arqueo. En esta ocasión seguimos con el curso de Auto de Revit. Ahora vamos a desarrollar del módulo E el segundo tema, que es columnas y vigas estructurales. Para ello nos vamos a ir a nuestro archivo de trabajo. En ese caso yo voy a mostrar una planta y una vista en isométrico para que nosotros podamos ir viendo lo que va sucediendo. Bueno, primero debemos de identificar cómo podemos insertar columnas a nuestros modelos. Esta opción de columnas o pilares en la ficha de arquitectura, y aquí está la opción de columnas. Cuando nosotros le damos clic existen dos categorías. Una es columna de tipo estructural y una segunda categoría que es columna arquitectónica. Ahora vamos a insertar las dos columnas para que ustedes vean las diferencias, porque realmente la utilización de una y otra categoría depende mucho de para qué están modelando. Bueno, vamos a comenzar con la columna arquitectónica. En este caso yo simplemente debo dar clic en el nombre de columna arquitectónica y ya me va a permitir introducir a mi modelo una columna de tipo arquitectónica. Lo primero voy a dejar una columna en esta zona y si se fijan me apareció ya en el 3D, se dibujó. Por defecto esta columna viene que se está dibujando desde el nivel 1 hasta el nivel 2. Vamos a ver qué sucede cuando insertamos una columna de tipo estructural. Bueno, en este caso nos vamos a ir a columna estructural y quiero que noten algo. La columna, cuando quiero insertar una columna estructural, por defecto se me ve que se me va a insertar más abajo que la columna arquitectónica. Porque este problema es bien común. Cuando nosotros la insertamos por primera vez podemos ir dibujando las columnas y lo hacemos solo en planta y no nos damos cuenta que la columna realmente no está siendo dibujada en el punto que queremos o con la altura que nosotros necesitamos. Le voy a dar clic acá para que se dibuje la columna. Esto era lo que quería que vieran. Si se fijan, cuando dibujé esta columna estructural, me cambió. Ahora el top de esta columna es el nivel 1. Pero con la columna arquitectónica no pasa eso, es el nivel 2. Vamos a intentar insertar una segunda columna de tipo estructural. También hay otra forma. Cuando solo queremos insertar columnas estructurales, nosotros nos vamos a ir directamente a la ficha de estructuras y ahí vamos a encontrarla. Ok. Bueno, quiero que noten algo. En la primera inserción de la columna no nos aparecía la opción de escoger el nivel. En este caso sí, pero es necesario que lo hagamos la primera vez. Porque si nosotros lo dejamos y por defecto nos está diciendo nivel 2, pero no lo cambiamos o no abrimos la lista y seleccionamos el nivel 2, nos va a volver a colocar la columna en el nivel 1, porque realmente le está tratando de seguir la secuencia de la columna anterior. En este caso le voy a dar nivel 2, yo ahora le voy a dar clic y si se fijan ya la columna quedó un poco más arriba. Ok, la voy a acercar para que se me vea en planta. Notarán como no se me ven las columnas en la vista en planta. Lo que sucede es que ahorita en el rango de la vista las columnas están quedando fuera. Si yo a esta simplemente le agrego un 1 en su top, van a ver cómo se ve. Y a esta segunda yo le cambio la composición. Digamos, yo le digo que inicie en el nivel 1, que inicie con 0 y que llegue hasta el nivel 2. Le doy a aplicar, ya la columna se ajusta y ya se me muestra en planta. Básicamente se fijan cómo es de sencillo modificar las alturas de las columnas. Nada más bastará seleccionarla y cambiarle su base y su altura. Sea esta columna de tipo estructural o de tipo arquitectónica. Vamos a ver un poco la diferencia. Primero, yo voy a extender la vista en planta y quiero enseñarles qué sucede cuando estamos dibujando una columna arquitectónica. Lo que sucede es que la columna arquitectónica realmente está preparada para que ustedes la puedan cuando ya estén haciendo renders. Por tanto, esta columna tiene una característica bien interesante, que es que se fusiona con el resto de elementos, en este caso con las paredes. Si yo la acerco, la columna, si se fijan, se fusiona y lo más importante, me va a permitir asignarle material a sus caras. Entonces esto es adecuado cuando nosotros estemos trabajando con render. Vamos a ver qué sucede con una columna de tipo estructural. Si yo acerco una columna de tipo estructural, esta columna no se fusiona y tiene la característica que no me permite cambiarle el material a sus caras. Entonces el elemento, como es un elemento en este caso de concreto armado, no me va a permitir, por ejemplo, aplicarle pintura.
Pero realmente, ¿a qué se debe esto? Bueno, lo primero es eso, que la columna arquitectónica, su uso es para que nosotros la podemos utilizar en las representaciones 3D. Por ejemplo, cuando estemos haciendo render. Quiero también enseñarles qué sucede, cómo la columna arquitectónica se fusiona con la pared. La columna arquitectónica, este volumen no se está sumando. Esto es cuando nosotros ya hacemos algunas tablas de cantidades. Vamos a seleccionar esta columna arquitectónica y la columna estructural. Voy a dar un clic sobre estos anteojos y le voy a decir nada más que me haga un Isolate Category. Esto lo que me va a hacer es que me va a apagar el resto de elementos del modelo 3D y solo me va a dejar las columnas. En este caso, si se fijan, la columna arquitectónica se está fusionando con la pared. La columna estructural no. Yo la puedo mover, la voy a dejar en esta posición y el vacío que vemos es por la pared que está atravesando la columna. Ok, ahora vamos a ver algunas de las opciones de dibujo de la columna arquitectónica. Si se fijan, no hay muchas opciones de dibujo en esta zona. Sencillamente me va a permitir ingresar la columna. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero ya dibujar una columna estructural? Yo me voy, columna estructural, y me aparecen muchas más opciones. ¿Cuáles son las opciones importantes? Bueno, la primera va a ser la opción de dibujar utilizando los grid. Esto solo es con las columnas estructurales, no con las arquitectónicas. Y luego, agregando a una columna arquitectónica ya existente, un núcleo estructural. O sea que nosotros podemos, para trabajar nuestro render, haber hecho una columna arquitectónica y luego simplemente le dejamos en su núcleo una columna tipo estructural. En este caso vamos a probar esta primera herramienta. Bueno, lo primero va a ser que nosotros al darle clic nos va a pedir que cuál va a ser la sección de la columna que vamos a ingresar. Vamos a dejarle esta columna de 30 por 30 para que se vea la diferencia. Y aquí nos está preguntando o nos está diciendo que le demos clic a una columna arquitectónica ya dibujada. O sea que lo principal es que al principio ustedes hagan columnas de tipo arquitectónico cuando estén trabajando todo su anteproyecto, pero cuando ya vayan a empezar a trabajar el proyecto ya para construir, van a necesitar meter estas columnas de tipo estructural. Eso sí, también algo importante antes de avanzar. Lo que sucede es que las columnas estructurales permiten el ingreso de características físicas, por ejemplo de concreto, que luego ustedes van a poder utilizar cuando estén haciendo las exportaciones a programas que sirven para análisis estructurales. La columna arquitectónica no. Bueno, en ese caso seguimos. Yo selecciono ya la columna arquitectónica y le doy clic y le doy finalizar. Ahora, aquí ya me ha creado una columna de tipo estructural adentro de ella. En este caso, como estábamos hablando al principio, este me crea una columna que está bajo el nivel 1. Pero si yo le cambio sus propiedades y le pongo que inicie en el nivel 1 con 0, termine en el nivel 2, ambos con 0, doy OK, podemos ver cómo está la columna estructural dentro de la columna arquitectónica. Pero no son elementos que están unidos, simplemente la usó como base y escogió el centro de esta columna arquitectónica para colocar la columna estructural. Básicamente de esta forma ustedes podrán dibujar mucho más rápido columnas estructurales porque no van a necesitarlas irlas desplazando de forma manual, sino que él se los va a detectar ese centro de forma automática. Bueno, vamos a ver un poquito las propiedades físicas. Si yo, por ejemplo, selecciono una columna arquitectónica, estas son solo sus propiedades. Básicamente me permite ingresar información de identidad, la fase en la que fue creada y su base y su altura. ¿Qué sucede cuando ya es una columna estructural? Ya él me permite agregarle, por ejemplo, prepararla para las armadurillas o todo el variaje que le vamos a colocar a la columna, que lo vamos a ver en el siguiente módulo. Me permite definir cuál es el acabado y el material estructural. En este caso es concreto, cosa que no me permitía la columna de tipo arquitectónica. Bueno, ahora vamos a ver cómo dibujar columnas utilizando ejes. En este caso yo tengo los ejes originales, pero ya he hecho un pequeño análisis y utilizando grupos y líneas creé unos ejes de apoyo en los cuales yo voy a querer que al final se estén
alineando mis ejes originales de planta. Probablemente voy a necesitar algunos ejes extra y estos van a ser identificar, lo más importante, identificar el centro donde va a estar mi columna. Pero en este caso lo vamos a dejar para más adelante. Le voy a dar ahorita a finalizar para salirme del grupo y voy a enseñarles cómo se crean columnas a partir de eje. Ojo, esto aplica nada más para las columnas estructurales. Yo no tengo esta opción activa cuando estoy utilizando columnas de tipo arquitectónico. En este caso vamos a eliminar, por ejemplo, todas las columnas estructurales y vamos a dejar solamente esta arquitectónica para que nos sirva más adelante. Por el momento voy a apagar este grupo que he generado para los ejes guía, ocultar elemento, para poder visualizar mejor los ejes originales. Y ahora voy a usar la opción que me permite hacerlo a través de ejes. Voy a iniciar con estos, porque en esta zona no tengo nada, entonces va a ser bien fácil poder apreciar la columna. Yo debo dar clic en uno y otro eje y darle finalizar. Y si me alejo van a ver cómo ya me dibujo la columna. Me lo está dibujando desde el nivel 1. Yo voy a bastar a que le cambie nivel 2 como top y nivel 1 agregándole 0, aplicar. Ok, antes de intentar el movimiento voy a hacer una segunda columna porque quiero mostrarles algo. Columna en eje, yo le voy a dar clic a estos dos y le voy a dar finalizar. Ya me crea la columna. Vale. Ahora vamos a probar el movimiento. Fíjense, tengo esta columna y esta otra columna. Voy a hacer el desplazamiento. Ok, ¿qué notaron? Bueno, lo primero que me van a decir es que una de las columnas no se movió a pesar que nosotros le dijimos que se apegara al eje. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué no se mueve? Esto es un error común. Lo que sucede es que cuando yo hice la columna, la primera columna que hice estaba quedando fuera del rango 3D de mi eje. Este es el punto 3D de mi eje, que yo lo defino muchas veces cerca del final de las paredes, pero en este caso esta columna estaba quedando fuera de ese rango. Como queda fuera, no se pega. En cambio, las que quedan adentro sí se pegan. Ok, ahora intentemos dibujar una columna sobre otra columna. ¿Qué sucede? En este caso, como recuerden, ya por defecto él me está tomando que lo haga desde nivel 1 hacia abajo, la columna ya me va a venir a formar un pedestal. Así que lo voy a dejar un poquitito más grande. Voy a seleccionar que tenga que utilizarlo a través de ejes. Yo le doy clic a los dos ejes y le doy finalizar. Y en este caso ya me creó el pedestal. Y vamos a ver, si yo hago el movimiento, efectivamente me va a mover siempre el pedestal. O sea que cuando ustedes ya estén modelando estructura, columnas, lo importante es que lo peguen a los ejes, porque si hay un movimiento a futuro, como las columnas están pegadas al eje, el movimiento va a ser bastante sencillo. Bastará que ustedes desplacen los ejes y las columnas, ya sea que sea una o que esté una sobre otra, siempre se van a mover en la nueva posición del eje. Bueno, ¿qué sucede si de repente yo quisiera soltar un eje? Por ejemplo, puedo seleccionar este pedestal y yo le puedo quitar el cheque donde me dice la opción mover con ejes. Vamos a probar. Efectivamente, cuando ya yo moví la columna, como el pedestal estaba separado, ya le había quitado yo la opción, sencillamente él se va a quedar en la posición última. ¿Ok? Aunque yo le vuelva a dar clic a la opción de moverse con los ejes, pero como ya se separó en algún momento, ya no me va a permitir. Bueno, vamos a ver la última opción cuando nosotros dibujamos columnas. Esta última opción aplica para columnas de tipo arquitectónicas y columnas de tipo estructural. Y es la opción de dibujar una columna agregándole un ángulo. En este caso, yo voy a dibujar una columna, voy a tener que dar dos puntos. El primer punto de inicio o base y el punto en el cual finaliza. Y si se fijan, ya la columna no es una columna completamente vertical, sino que esta ya posee un ángulo. Nosotros podemos indicarle a esta columna su top y al irle ajustando el top, por ejemplo, y la base, él me va a ir cambiando el ángulo automáticamente. Vamos a ponerle nivel 2, le vamos a poner 1, le vamos a poner nivel 1 menos .60 y le doy a aplicar.
¿Se fijaron? Automáticamente él ajustó el ángulo, pero no cambió la posición tanto de inicio como final, sino que simplemente ajustó el ángulo adaptándose a la nueva altura.